Me voy a referir este día 12 de mayo del 2023 a un sujeto aliado de Morena, aunque es de afiliación petista y que se llama Gerardo Fernández Noroña, que detenta el cargo de diputado federal. Y en todas las actuaciones que yo lo he visualizado, he notado que este sujeto se cree superior a todos, que no cumple su función de diputado, de legislar a favor del pueblo, ni de fiscalizar todos los funcionarios que utilizan fondos públicos, como es el caso de López y de otros funcionarios de gobierno, violando pues las funciones que tienen encomendadas en el artículo 74 de la Constitución Federal, que es la de aprobar el presupuesto de los funcionarios de la Federación y además aplicar el artículo 134 de la misma para el efecto de analizar los dispendios que está haciendo el gobierno de López, concretamente las fichitas, entre los que se encuentra este fichazo, en donde están dilapidando el dinero de la nación, que no está presupuestado, y yo no sé de dónde están sacando el dinero para tanta propaganda antes de que inicie el periodo electoral. En fin, que yo he visto a este sujeto que, además de que no cumple sus funciones, es un individuo grosero, abusivo de las mujeres. Es el caso de Lili Tellez, que la quiso aventar, la quiso ultrajar. De no ser por un senador de apellido Triana, lo hubiera logrado, porque ya lo agarraba a golpes Triana en el Congreso, y le sacó, porque la característica de los funcionarios de López, incluyéndolo a él, es que son puros sacatones. Pero como tienen el poder absoluto, tienen al ejército, a la Guardia Nacional de su lado, tienen todo el dinero del mundo sin que nadie los fiscalice, pues se cree este señor la gran dona. Y para comprobar que efectivamente este sujeto es un abusivo, es un tipo mediocre, quiero que veamos este video. Resulta que la tremenda Corte de Tres Patines se quedó corta. Lo malo es que esta Suprema Corte de Injusticia ni siquiera es de humor negro ni de humor involuntario. Es una corte golpista. Como la oposición no tiene mayoría ni la tendrá, no puede ganar las elecciones ni las ganará, requiere de algo que lo saque a flote, y ese algo es lo que queda del poder conservador, lo que queda del poder corrupto, en absoluta descomposición. Si recorrieran sus territorios, se darían cuenta que el pueblo está agraviadísimo porque no hay justicia en este país. Los jueces venden sus sentencias. La gente quisiera que interviniéramos para decirles no que les hagan un favor, sino que hagan justicia hacia el pueblo. Y yo le digo a la gente, si con nosotros miren lo que están haciendo, y entonces la gente dice, pues que los quiten, que hiciéramos lo que Zedillo, quitar a los ministros de la Corte. No, pues si así acusan de dictador al compañero presidente, imagínense si quitáramos a los ministros de la Corte. Entonces los tiene que quitar el pueblo, porque no puede ser que 11 personas puedan más que todo el pueblo, que es el soberano, puedan más que todo el pueblo que nos dio la representación, incluidos a ustedes, que la traicionan. Se los he dicho. Acepto. Bueno, como se puede observar, este individuo tiene rasgos de impulsividad,
tiene rasgos de irracionalidad, pues ataca al pueblo y a López lo pone por las nubes, le dice compañero presidente, y además en otras actuaciones utiliza adjetivos, términos muy bajos, como que es un sujeto de barrio de Tepito, de la Ciudad de México, creo que de ahí es originario. Utiliza términos como pedorro, como miserable, y una serie de adjetivos que en realidad a mí me avergüenza simplemente oírlos por la vulgaridad de este sujeto. Y haciendo un estudio de su personalidad, que vamos a dejar el siguiente análisis para ver que es un mediocre y que no cumple con los derechos y obligaciones constitucionales, a mí me da la impresión que este sujeto, para empezar, no se baña, se ve muy, muy cochino, y además tiene la cara que repugna y tiene un tono de voz que realmente es insoportable, porque parece que es la gran dona que está dando un concierto. En pocas palabras, creo que este sujeto tiene un trastorno de límite de personalidad, que no es otra cosa que una enfermedad mental que provoca una falta de control en las emociones de este, pues se vuelve impulsivo, ataca sin ninguna justificación al pueblo de México y pone en alto el desgobierno de López. Además, en mi concepto también es un narcisista, porque se conduce de tal forma en sus peroratas como que creyera que tiene la verdad absoluta, se cree superior, se cree con méritos suficientes y actúa con mucho garbo, como que si fuera matador de toros. En fin, que eso es un ridículo y que de verdad no cumple la función de diputado, porque ni siquiera tiene personalidad. Es un tipo desaliñado, es un tipo descuidado. Además, tengo conocimiento que es un ateo y además de izquierda, pero pues es un farsante, porque miren, tiene una camioneta de lujo, Volvo, que vale más de 1 millón de pesos. ¿Y saben dónde vive? Vive en una vecindad de lo más inmunda, hasta con pulgas, porque él lo ha dicho, que él vive en una vecindad, sí, pero entonces hay un problema de robo del dinero de la nación, porque no justifica cómo vive en una vecindad, en una vivienda pobre, y trae un vehículo de más de 1 millón de pesos. Además realiza viajes al extranjero, va a los mejores supermercados de México, va al Cheguadri, y va a muchos centros comerciales importantes, que no cualquier persona puede ir a esos lugares. Pero lo interesante, después de descalificar a este mediocre, y aprovecho las redes sociales, porque pues en lo personal no podríamos descalificar o decirle su precio y su valor a estos mequetrefes, y entonces estoy aprovechando descubrirlo, desnudarlo, porque ellos sí aprovechan los medios para ofender y atacar a la gente. Pero al meollo, este sujeto descalifica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin tener ninguna calidad moral, porque además ni capacidad intelectual tiene, es sociólogo, es un pobre mediocre. Y dice que la tremenda Corte de Tres Patines, que fue un programa que salió hace muchísimos años, en donde desprestigiaban al Poder Judicial, y dice que es un golpe a la democracia, que son golpistas,
que porque resolvieron en contra de la democracia. Pues está pendejo, porque la resolución que hicieron contra el plan B de López, pues fue ajustada a derecho, porque esa reforma es inconstitucional. Y sin embargo, le sirve de palero a López para denostar y descalificar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Habla también como López y como los senadores Monreal y Armenta, que como son poderes autónomos, independientes, que no tenía por qué echar abajo la reforma que se hizo a la ley. Pero está equivocado, porque cada poder tiene su función y la Suprema Corte tiene la función de aplicar la justicia. En este caso se trata de un procedimiento de inconstitucionalidad y además está facultado en los términos del artículo 94, porque está revisando una reforma que no reunió los requisitos de legalidad, es decir, que violó los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, la reforma de López. Y además algo, creo que es lo más importante, este sujeto se pone a insultar al pueblo de México y luego les reclama a los diputados que son unos paleros y corruptos y no sé qué tantos calificativos. Pero la realidad es que él como diputado no está exigiendo juicio político a López por lo del nepotismo con sus hijos que hacen negocios en lo oscurito. No está solicitando investigación a López por juicio político por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. No está solicitando juicio político contra López por la violación sistemática a la Constitución por servirles de policías a los gringos. No está solicitando juicio político contra López por recibir diezmos de todos los empleados de gobierno, de la señora Delfina Gómez, que está comprobado, le entregó 38 millones de pesos. Y no ha actuado para que active o ejercite la activación del órgano superior de fiscalización del Congreso. En consecuencia, pues este individuo es un fraude, es un charlatán. Quizás sea porque realmente su capacidad no da para mucho. Él piensa seguramente que ser diputado es ser empleado o es ser gato del gobierno o desgobierno de López. No, la característica o responsabilidades de un diputado son el de ser contrapeso de los excesos del gobierno. Y si realmente quisiera cumplir su función de ser un representante popular, lo que haría era pedir al Senado de la República que se convierta en jurado de sentencia para que castiguen a López y a todos los funcionarios corruptos que utilizan dinero del erario para sus campañas políticas a la presidencia de la República, incluyéndolo a él. A la conclusión que quiero llegar es la siguiente. Este sujeto no está cumpliendo con su función de representar al pueblo, exigiendo que la Auditoría Superior de la Federación audite todos los negocios que están llevando a cabo prestanombres de los hijos de López. No está solicitando al Congreso de la Unión que él representa que analicen verdaderamente la procedencia del juicio político en contra de López. Y además es un diputado a modo que se convierte en defensor de las tropelías de López
en contra de los ciudadanos mexicanos que exigimos que ya no destruya López la nación y que acabe la corrupción de este y de todos los diputados y senadores a modo que trabajan para López y no para el pueblo. Gracias.